Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta segunda jornada de nuestro Foro Nacional TEMEC, un balance a 3 años de su implementación, en este esfuerzo de discusión y de difusión organizado por el doctor Samuel Ortiz Velázquez y otra serie de colaboradores. En la tarde de este martes 20 de junio estamos en la mesa 9 de sector agrícola, y tendremos una serie de participaciones muy importantes y destacadas en torno a quizá uno de los sectores que se ha visto más severamente afectado, transformado como parte del proceso de apertura económica, antes con el TLCAN, ahora con el TEMEC. Entonces, será muy importante escuchar las participaciones de nuestros destacadas y destacados ponentes. Si les parece, a nuestros ponentes que ya nos acompañan aquí, a la doctora Blanca Borja, a Gladys Karina, que está conectada a través del Zoom, a Ronald Enrique. De las 5 ponencias que teníamos programadas, tenemos solamente 3, entonces eso nos da un poquito más de tiempo de exposición y de discusión. Si les parece bien, entonces a nuestros ponentes vamos a abrir un tiempo de exposición de 25 minutos para sus ponencias, 25 minutos para sus ponencias, y posteriormente pasar a recoger las preguntas y apreciaciones del público. Vamos a comenzar entonces con la ponencia de la doctora Blanca Araceli Borja Rodríguez, que está en coautoría con la doctora Seica Verónica Sandoval Cabrera. Ellas nos presentarán el trabajo Especialización Agroexportadora en México, aspectos institucionales ante las ventajas comparativas reveladas y sostenibilidad productiva. Y antes de cederle la palabra a la doctora Blanca Borja, me gustaría compartir con ustedes algunas líneas de su destacada trayectoria académica. Blanca es doctora en Economía, es profesora titular de asignatura A en la Academia de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Economía de aquí de casa. Es profesora titular del área de estudios económicos en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac. Es miembro del equipo coordinador del Centro de Economía y Prospectiva en Ciencia y Tecnología, y nodo de la red de investigadores y docentes en innovación tecnológica. Entre las líneas de investigación que ella desarrolla, están vinculadas al desarrollo de capacidades de aprendizaje y de innovación con base en el uso y desarrollo de software libre y de fuente abierta. También trabaja con temas relacionados a la transferencia tecnológica en el sector de la horticultura de exportación y en los procesos de innovación privada y pública. Es además consultora en proyectos para la inclusión financiera, la promoción de empresas financieras y tecnológicas, las denominadas fintech, así como para la planeación hacia las ciudades inteligentes. Como ven, entonces, Blanca es una especialista no solamente en el tema de la cuestión agrícola, sino también tecnológica. Entonces, vamos a cederle la palabra a la doctora Blanca Borja, para quien pido, por favor, un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias también por la bienvenida. Es un gusto estar en casa presentando una investigación que es un trabajo resultado de una larga investigación, no solo de mis estudios doctorales, sino con los estudios doctorales de la doctora Seica. Entonces, unimos nuestros hallazgos, nuestra investigación, para presentar un artículo que estamos fortaleciendo con más de nuestro trabajo, nuestras evidencias, para formar el capítulo del libro que tiene que ver con este proyecto de la evaluación del TEMEC a 3 años de su implementación. Entonces, hay varios temas que podemos discutir, digamos, alrededor de la horticultura de exportación, y en particular lo que vamos a presentar ahora son temas relacionados con la especialización productiva,
la cadena global de valor de la principal hortaliza en la principal entidad federativa productora y las implicaciones tanto que se vienen dando históricamente como fortalecidas a través del Tratado de Libre Comercio, del LECAN y el TEMEC. Ahí, yo le entiendo. Sí, ya. Bien. Bueno, en primer lugar, solo para presentar por qué esta investigación es relevante. Suele olvidarse en los estudios de la licenciatura, en el sector agrícola, pero está muy fuertemente relacionado con el desarrollo porque el desarrollo económico tiene entre sus distintas causas, una de ellas es el desarrollo tecnológico, ¿no? Basados en ciencia, tecnología e innovación, se promueve el impulso de nuevos sectores, de una dinámica de productividad, de eslabonamientos para generar mejores bienes y servicios a los que puedan acceder las personas. Entonces, dentro de esto, desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, pues está un papel muy importante para esto, que es la vinculación universidad, gobierno, industria. Con esto se dan modelos de impulso, modelos políticos de impulso a el desarrollo tecnológico y muy relacionado con la modernización de las actividades agrícolas. Con eso pues surgen programas, leyes, normas que van principalmente hacia la adquisición de tecnología y la adquisición de conocimiento, que tiene que ver con certificaciones y capacitaciones. Y bueno, por un lado es esa parte y por otro lado este desarrollo pues también está territorializado, ¿no? Está plasmado en un lugar y lo que vamos a ver es que la región se especializa en un cierto tipo de cultivo dependiendo del impulso que se da en los mercados, ¿no? Tanto el mercado interno como el mercado externo. Principalmente lo que vamos a ver ahora es que Sinaloa ha dependido fuertemente del mercado externo. Bueno, además estas políticas se han reflejado en un plan agrícola nacional para 2030 en el cultivo más importante dentro de las hortalizas de exportación, que es el tomate. Y entre este diagnóstico y políticas se está impulsando en esta región la incorporación de innovaciones relacionadas con la agricultura de precisión, que tiene que ver con el uso de tecnologías para generar los nutrientes y el agua precisa y evitar erosión del suelo y mejorar la eficiencia, digamos, de los recursos. Y también está el implementar sistemas avanzados de riego, recuperación y reuso de agua, que está muy relacionado con lo que estamos trabajando para el capítulo de este proyecto, e impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico enfocado en la transformación del producto. Esta última parte, y bueno, la primera y la última, están muy relacionados con los temas de la agroindustria, ¿no? La transformación de los productos, porque las hortalizas y principalmente el tomate se exportan sobre todo en fresco. Pero bueno, soy yo. Entonces, bueno, ¿cuál es la problemática que se está abordando durante pues, estas investigaciones? En primer lugar, pues que con la apertura comercial, no solo en los 90, sino veremos desde antes, las actividades agrícolas se centran en cierto tipo de cultivos, que también vamos a repasar muy rápidamente, que son demandados por el mercado, principalmente el mercado externo. Y en el último siglo se ha especializado en la producción de hortalizas. De los cultivos contemplados en las hortalizas, el 70% de la producción
es tomate, en todas sus variedades. Y México es uno de los principales proveedores de hortalizas para el mundo y el principal proveedor a nivel mundial de tomate, exportando el 27% del tomate que se comercia a nivel internacional. Durante 2020, México aportó el 77% del total del volumen importado de hortalizas por Estados Unidos y el 11% de Canadá. Pero Estados Unidos es nuestro principal cliente comercial del producto insignia o el producto más importante de las hortalizas, exportando el 99.7% de la producción de tomate a Estados Unidos. Y Sinaloa es la principal entidad federativa según la participación en la producción de este producto. Entonces, es por eso que nos estamos ahorita delimitando el estudio de la producción del tomate de exportación como hortaliza de exportación en la región de Sinaloa para analizar la dinámica de los productores dentro de un contexto internacional. Ahí. Bueno, el primer efecto que se tiene sobre el comercio, pues es la especialización productiva, ¿no? La especialización económica. Hay distintas formas de estudiar la especialización económica, no voy a tener mucho en eso, pero uno de ellos es un cociente, digamos, de las relaciones proporcionales que tiene cierta región para una actividad respecto a la que se tiene a nivel más agregado. Entonces, utilizando esto con el valor de las exportaciones, se puede tener un indicador de ventajas comparativas reveladas, de cuánto se está exportando, y también con otro tipo de mecanismo de cálculo se puede encontrar la diversificación de un producto y cómo se puede ir ese hacia otro tipo de industrias en un índice de complejidad. Lo que estamos viendo aquí entonces es una relación entre el índice de complejidad que está en el eje vertical y la especialización productiva que se tiene en la agricultura en cada entidad federativa y el peso en burbuja que representa respecto al empleo. Entonces, lo que vemos por acá es que Sinaloa tiene una alta especialización productiva, pero un bajo nivel de complejidad. Es decir, está muy, muy especializado en la producción de tomate, pero este tomate no se va hacia una transformación hacia puré de tomate, por ejemplo, u otro tipo de productos agroalimentarios basados en el tomate. Bueno, en este sentido, lo que vemos es que también el valor de la producción en las principales entidades federativas se ve como que tuviera unos rendimientos decrecientes en algunas entidades y en otras baja muy rápidamente, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es que hay un problema en el valor del producto que se está exportando, ¿no? Se tiene en total un valor de la producción muy grande, pero el valor agregado está cada vez estancándose. Bueno, entonces, otro problema que tenemos y que estaremos discutiendo y planteando en este trabajo es que las regiones que se están especializando y para los cuales hay una política pública específica para la producción del cultivo hasta 2030, están ampliamente relacionadas con las ventajas que tiene hacia el comercio, ¿no? Por el comercio, dado el nearshoring, ¿no? Y otro tipo de características, como principalmente los recursos naturales. Sinaloa tiene 10 ríos, de los cuales puede aprovechar el agua. Sin embargo, lo que vemos aquí es un nivel de estrés hídrico que está en incremento. ¿Qué es el estrés hídrico?
se entiende como aquel uso del agua con niveles superiores a los que se tiene y a los que se puede reusar. Entonces, en las zonas más rojas, que coincide justo con donde está dirigida la producción específica o especializada de las hortalizas, es donde también encontramos zonas con alto estrés hídrico. Y entonces, bueno, esto se ve dado por una trayectoria histórica. ¿No? Las políticas públicas se están enfocando en donde el cultivo tiene una tradición histórica de producción. Y por eso estábamos planteando en la parte histórica, que es parte de mi tesis doctoral, las relaciones que hay entre los distintos actores que se van dando de acuerdo con el tiempo y cómo se van fortaleciendo las redes para la transferencia tecnológica y si es posible reorganizarlas para un cambio productivo, para el cambio de la estructura productiva. Pero entonces se ve históricamente que antes en la zona de Sinaloa se producía algodón cuando previo a la guerra civil en Estados Unidos estaba el algodón concentrado en Estados Unidos y después se amplió dada la guerra y todos los cambios políticos e institucionales que hubo, se promovió el cultivo de algodón en México. Después de eso, con la... ¿Puedes picar, por favor? Ajá. Ah, sí, en 1850, pues hay una crisis porque se da el fin de la proveeduría cubana de azúcar hacia Florida y entonces Sinaloa se convierte, cambia su portafolio, digamos, de producción hacia la caña de azúcar, ¿no? Pero posteriormente se da una reorientación por también una crisis de los precios de la caña de azúcar. Se da una reorientación de la producción dados por productores estadounidenses que ya se habían instalado previamente durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Hubo una promoción también de urbanización de zonas abandonadas, entre ellas Sinaloa, y había grandes lugares, colonias estadounidenses. Entonces, en este lugar, los emprendedores estadounidenses reorientan en la producción hacia las hortalizas para la exportación, porque pues era su principal mercado. Y eso condiciona completamente todo el desarrollo y es por eso que la historia también nos da mucha luz sobre lo que está sucediendo. Y bueno, entonces, a partir de esa época, inicios del siglo XX, se está dando la reorientación hacia las hortalizas, se promulga la Ley de Cámaras Agrícolas Nacionales con el objetivo de impulsar el cambio tecnológico y productivo vía subsidios del gobierno para la importación de maquinaria. Entonces, como ven, ya hay una apertura desde esa época para la transferencia tecnológica para un cultivo en específico. Luego se fortalece el mercado de exportación y se crean vínculos con dos de las principales empresas transnacionales del cultivo de compradores también de tomate. Entre los años 20, la producción del tomate y de las hortalizas está creciendo a un nivel de 41%. ¿no? Ese es un nivel increíble de crecimiento productivo y el valor de la cosecha también creció en 59%. Hay dos empresas, dos compañías, Mearstern and Hinton Company y Matt Company, que contribuyen al 60% de la producción de tomate en Sinaloa. Entonces, con esto, auge de la producción, se inicia una competencia con los productores de Florida que producen en una etapa relativamente distinta, pero complementaria a la nacional. Y se da una crisis de sobreproducción y algunas corporaciones
baja el precio, ¿no? Y algunas corporaciones que eran emprendedores, que estaban endeudados, quiebran, ¿no? Entonces, también este es un aspecto histórico importante, como los que se mantienen con vínculos y los que pueden mantener su competitividad en el comercio internacional son grandes empresas que tienen la capacidad para asumir los choques de las crisis y que pueden hacer los cambios técnicos y tecnológicos necesarios, ¿no? También se crea la comisión y la Cámara de Asociación de Agricultores del Estado de Sinaloa con el objetivo de proporcionar servicios a bajo costo para los productores y también para hacer una fuerza política para negociar en los temas que se tengan que ver con comercio internacional. Esta asociación de productores ha sido muy importante durante estos tratados que estamos analizando. Y bueno, a partir de esa época, a partir de esa época y ya con el fortalecimiento de el proteccionismo y la industrialización por sustitución de importaciones, la tecnificación del campo y la modernización tecnológica se fue dando para en esta zona orientado a las hortalizas. Bueno, entonces esto responde a ciertos vínculos. Y lo que se va a analizar o a criticar, digamos, a cuestionar teóricamente, pues son las teorías del comercio internacional, ¿no? La teoría clásica y neoclásica, pues nos dice que hay ventajas, ¿no? Hay beneficios para quienes participan del comercio internacional. Hay una especialización también, ¿no? Basada en ciertos criterios, ¿no? Tenemos las ventajas comparativas de David Ricardo o las ventajas absolutas de Adam Smith, las ventajas comparativas de David Ricardo y también el nuevo modelo no tan especializado en un solo producto del modelo Hershey-Olin, del cual van surgiendo cada vez más aportaciones y contribuciones a los modelos de comercio internacional. Pero básicamente este modelo neoclásico, Hershey-Olin, lo que nos dice, si ustedes recuerdan, es que la recomendación de política es que se especialicen en aquel producto que es intensivo en el uso del recurso que se tiene en mayor abundancia, ¿no? Y entonces lo que se está cuestionando aquí es, pues Sinaloa tiene 10 ríos, ¿no? Parece que el agua, que es el insumo, el recurso que más utilizan las hortalizas y específicamente el tomate, que es el producto más susceptible a estrés hídrico y con eso pierde su sabor, necesita agua, ¿no? Entonces esta especialización nos permite cuestionar si se está usando y de qué forma el recurso natural que tenemos en Sinaloa en abundancia. Bueno, entonces se hace una crítica, pero también se retoma dentro de esto, pues las evidencias que tenemos para la crítica de las recomendaciones de política clásica y neoclásica, ¿no? Lo que estamos observando es que hay una integración histórica en la exportación del producto, hay una concentración y hay un mercado monopsónico que hace que se configure toda la cadena de valor, y también Iván va a hablar un poco más de eso, entonces me voy a ir más rápido, porque se parecen muchísimo las dinámicas de gobernanza, ¿no? Y bueno, en la innovación de proceso, principalmente son de proceso y de organización, y las casi nulas que hay de producto están determinadas por la gobernanza de la cadena de valor, los requerimientos y lo que dice el comprador final y con las características específicas, con la semilla específica que ellos tienen. Entonces, ya para irme más rápido, lo que estamos cuestionando aquí son, primero, relaciones de vinculación que se tienen entre los eslabones de la cadena de valor
Y para esta región se habla de una relación cautiva y dependiente. Estamos cautivos porque las relaciones que hay para modificar el producto para atrás en investigación biotecnológica, por ejemplo, mejoras de la semilla, etc., está cautiva, está cerrada por las características de la semilla que da el comprador final con el proveedor de semillas, ¿no? O sea, hagan de cuenta que estamos atados de manos porque no podemos ir innovando hacia atrás o hacia adelante porque el comprador determina las características y esas características del producto van a estar determinadas por la naturaleza de la semilla y eso también está en la parte de los proveedores estadounidenses y grandes proveedores. Bueno, entonces, ¿qué decimos sobre el TEMEC? Bueno, el TEMEC tiene algunos cambios respecto al Tratado de Libre Comercio, principalmente las reglas de origen para que el producto pueda considerarse con las características para el trato preferencial. Se ha incrementado también los estándares en áreas como protección ambiental y responsabilidad social y en este sentido, lo que venimos a discutir, bueno, a plantearles, es que el Tratado de Libre Comercio resulta ser, esta es la cadena de valor, la institucionalización, resulta ser la institucionalización bajo normas y certificaciones de la gobernanza de la cadena de valor. Los productores, los principales comerciantes le dicen a los productores bajo qué condiciones, como barreras no arancelarias, bajo qué condiciones se va a comprar el producto, ¿no? Y esos productos, esas condiciones, determinan las innovaciones de proceso, de organización, la transferencia de conocimiento, la transferencia tecnológica y toda la dinámica tecnológica y productiva de los productores de tomate. Entonces, sí, ya para cerrar, lo que estamos diciendo, entonces, es que esta integración dependiente, lo que se está observando es que los tratados de libre comercio solo y el TEMEC están formalizando de forma institucional las reglas del juego con las que tienen que jugar o quieren jugar los grandes jugadores dentro de la cadena de valor, ¿no? Y lo que se va a promover o lo que se va a divulgar en el capítulo es que a costa de la innovación de un núcleo endógeno se está abandonando, que ya se mencionó en las mesas pasadas, el núcleo endógeno, la necesidad de una fuerza productiva para el desarrollo, se está abandonando y además se está haciendo un uso desmedido de los recursos naturales. Bueno, hasta aquí mi presentación, aquí lo dejo. El artículo más reciente lo pueden consultar en la revista Economía, Teoría y Práctica. Es una síntesis de todo el trabajo que tenemos que divulgar. Gracias. Gracias a la doctora Blanca por esta ilustrativa ponencia sobre la cadena de valor de este producto agropecuario. Vamos a escuchar ahora la presentación de Gladys Karina Sánchez Juárez. Ella nos acompaña a través de Zoom. La doctora Gladys estará presentando la ponencia La producción de granos básicos en el sur de México en el marco del TEMEC. Y antes de cederle la palabra a la doctora, me gustaría compartir con ustedes una breve síntesis curricular de su trayectoria académica. La doctora Gladys es maestra en desarrollo rural, es doctora en ciencias sociales y humanísticas, es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT del 2,
Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el análisis del desarrollo rural, el Estado mexicano, el campesinado, las políticas públicas agropecuarias y sociales, economía solidaria, comercio justo, geopolítica, decolonialidad del saber y del poder, y recientemente ha estado realizando análisis sobre violencia institucional de género. Doctora Gladys, bienvenida. Solamente le pediría que nos ajustáramos ahora a 20 minutitos de exposición. Finalmente sí arribó uno de nuestros ponentes, entonces por eso el ajuste del tiempo, por el cual me disculpo. Le cedo la palabra, doctora Gladys. Sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Aclararles en primer término que no soy economista, entonces mi investigación es más bien con una mirada sociológica, con estos efectos, digamos, sociales, a partir de los efectos de los tratados comerciales, como lo que hoy día es el TEMEC, ¿no? Voy a compartir la pantalla para poder tener algunas láminas. Me parece que ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces, yo quiero partir un poco de revisar que estoy viendo esto desde el antecedente de lo que es el TEMEC, recordando que de alguna manera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es su antecedente, y desde ese momento ya partíamos muchos de de quienes estudiamos el mundo rural en México, de que se estaba desencadenando un proceso de vulnerabilidad por la libre competencia que se da entre productores de gran escala, en el caso particular de Estados Unidos, y los productores, en el caso de México, que son de ínfima escala, particularmente los de granos básicos, y más aún los del sur de México, ¿no? Durante esta trayectoria del acuerdo que se firmó desde 1994, entró en vigor, pues tenemos efectos bastante desalentadores para la pequeña producción de granos básicos, principalmente porque se privilegiaron bajo esta lógica comercial a los grandes exportadores de granos, entre ellos incluso Cargill, que se considera de esto dentro de los productores de oleaginosas, pues fue incluso beneficiado con presupuesto público. Y al mismo tiempo, otro de los efectos que hemos estado observando es que si bien, de acuerdo a la información que tiene Blanca Rubio, nos arroja, y también Jonathan Fox, nos arrojan que si en 1985 los granos que se importaban ascendía como máximo el 16.3% del consumo nacional, para el 2014 ya estábamos hablando de 46.4%. Por lo mismo creemos o consideramos que en esta firma, en esta entrada, en este tratado comercial, pues básicamente lo que tenemos son efectos negativos para la producción de alimentos y lo que es más aún, para mantener la soberanía alimentaria en nuestro país. Esto tiene una implicación sobre todo de afectación para estos pequeños productores, porque hay que pensarlo que no solamente se trata no estamos hablando de agricultores eminentemente, sino de una lógica campesina que muchas veces está diversificada y que además está vinculada a los beneficios o no de familias completas en las zonas rurales, ¿no? Entonces, por eso es que nos parece tan preocupante estos efectos negativos. Ahora bien, en el actual tratado comercial hay que recordar también, he escuchado muchas de las críticas, y hay que recordar que este tratado se firmó el 30 de noviembre del 2018. Esto, ¿por qué lo reafirmo un poco? ¿O por qué lo recuerdo? Porque a partir del gobierno actual, de alguna manera se alcanzan a visualizar algunas contradicciones, y tiene sentido porque no fue firmado estrictamente por el actual gobierno de la 4T. Fue firmado todavía con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos acuerdos internacionales, como ustedes bien saben, como la mayoría de ustedes tienen conocimiento, pues tienen alcances, solamente están regulados por el derecho internacional, entonces no es tan fácil desarticular algunos de los planteamientos o de los acuerdos que se tomen a través de estas firmas de tratados comerciales. Y en ese sentido es que me parece que se han desencadenado esas controversias, ¿no? Por una parte tenemos la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, el 13 de abril del 2020,
que significa pues de alguna manera un intento de proteger esta producción de granos básicos, que el maíz nativo está eminentemente en manos de campesinos y del sur del país principalmente. A la par, se emiten dos decretos presidenciales. El primero fue derogado, pero en el 2023 nuevamente entra en vigor y básicamente nuevamente sacan un decreto prohibiendo el uso del glifosato. Esto es una contradicción muy radical para el capítulo agrícola del Tratado Comercial del TEMEC, porque el TEMEC se centra principalmente en el impulso, la innovación, la comercialización de biotecnología, es decir, para el caso de los granos básicos, principalmente estamos hablando de granos biológicamente modificados, ¿no? Entonces, esto hace una especie de contradicción que empieza a generar esa controversia de la que hemos escuchado recientemente, porque por un lado hay un decreto presidencial que prohíbe todos estos agrotóxicos, pero por el otro lado, con un tratado comercial de larga envergadura que está potenciando e impulsando esta posibilidad de la biotecnología, ¿no? Al mismo tiempo, a través del TEMEC, pues se reafirma la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas y se deja libre de arancel a los productos originarios de los países que forman parte del TEMEC. Esto hay que recordar también que habría que ver si realmente se va a cumplir, porque desde los años anteriores habíamos revisado el dumping que habitualmente incurre Estados Unidos, es decir, sigue subsidiando a sus grandes agricultores en su país, en tanto que los acuerdos internacionales, de acuerdo a estos tratados, se supone que tendrían que prohibir incluso el apoyo de subsidios a sus agricultores para poder realmente competir en esa lógica de libre mercado que señalan. Yo creo que otra de las grandes controversias que genera también en ese sentido, no solo yo creo que ni siquiera solamente tiene que ver con la lógica de la política agrícola en México, sino también porque en el TEMEC, en tratados comerciales de esta naturaleza, los alimentos pasan a considerarse eminentemente una mercancía agrícola. En tanto que en términos de derechos humanos, los alimentos son un elemento fundamental para desarrollar la propia vida. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una contradicción muy fuerte que va generando esa misma controversia en un tratado que, pues, aunque se haya firmado, pues va a generar esas contradicciones, ¿no? Por un lado, en el caso mexicano, como ya había comentado, pues los granos básicos están básicamente centrados en la pequeña escala y en el sur de México. La actual política también, a través del programa Producción para el Bienestar, está beneficiando eminentemente a estas familias y la mayoría del presupuesto está centrado en el sur del país y en el centro también del país, que son los productores de maíz y de frijol. Esto un poco desde el Plan Nacional de Desarrollo lo que planteaban es que estaban intentando impulsar la soberanía alimentaria. Sin embargo, vemos ahí cierta tensión también porque además en el 2018, en diciembre del 2018 y luego en enero del 2019, cuando se promulga públicamente, se hace público la Declaración de los Derechos Campesinos desde la ONU, promulga el hecho de que deben tener el Estado mexicano debe asegurar, o los estados en general deben asegurar un derecho a un nivel de vida adecuada, alimentación, vestido y vivienda, y al mismo tiempo deben de asegurar que sus condiciones para producir y distribuir alimentos, hasta conservar recursos naturales, tienen esa posibilidad, es decir, el Estado les tiene que asegurar esas condiciones para producir, distribuir y conservar sus recursos naturales. Incluso se les tiene que acercar información para poder mejorar la nutrición de estas zonas rurales, porque no solamente esta declaración de los derechos campesinos no solamente va enfocada hacia campesinos eminentemente, sino a todas las personas que trabajan o que viven dentro de las zonas rurales.
al mismo tiempo que obliga a los estados nacionales de alguna manera o invita a que mejoren los sistemas agrarios para tener cierta certeza en la tenencia de la tierra y con eso puedan mejorar sus posibilidades de producción de alimentos. Como les comentaba, siguiendo esa lógica de las controversias que se están dando actualmente, por una parte, el decreto, como les comentaba, está limitando o prohibiendo específicamente el glifosato a través del programa Producción para el Bienestar específicamente y a través también del programa Sembrando Vida, incluso prohíbe el uso de alguno de estos, el glifosato en alguno de los agroquímicos, siempre que estén beneficiados por el programa. Entonces vean cómo ahí hay una clara tensión entre estos productores que definitivamente no están ni por un momento entrando en esta lógica que está marcando el tratado comercial, ¿no? Y por el otro lado, como ya les había comentado, el Estado mexicano está tratando de hacer un condicionamiento en términos de protección hacia el derecho de la alimentación sana y de calidad. Y en ese sentido, está pensando en que la producción de los alimentos sanos y cercanos están básicamente en manos de estas pequeñas producciones que son de carácter campesino y principalmente entre el centro y el sur del país. Por eso es la intención de seguir apoyándolos. Al mismo tiempo, pues, como ya se nota aquí en la lámina, la fracción que está impulsando, pues, específicamente la biotecnología como la posibilidad de hacer ese intercambio entre los países. Ahora bien, ¿por qué es importante en términos de números? La producción de granos básicos en el sur de México, pues son básicamente maíces nativos, también frijol, pero esta información del programa de producción para el bienestar nos va indicando más o menos en términos de números de qué estamos hablando. 872,540 beneficiarios son productores y esos productores, como les comentaba al inicio, normalmente funcionan a través de una economía campesina. Eso quiere decir que estos 800 productores aproximadamente multiplicado por 5, que son el promedio de los integrantes de la familia, estamos hablando de más de 2 millones de personas que dependen de estas producciones, ya sea para autoconsumo o con actividad comercial. Las hectáreas que se están beneficiando o considerando dentro de este programa con los beneficiarios, pues son 2,468,711 hectáreas, es decir, no es poca la extensión de la tierra que están considerando para ser factibles de apoyo. Al mismo tiempo, como ustedes ven ahí, los estados son 16 estados, se centran eminentemente en el sur y en el centro del país, y pues atiende esta racionalidad que siempre históricamente han estado ahí las producciones de estas oleaginosas o de los granos básicos. Entre las reflexiones finales, pues yo estoy adelantando un poco, sobre todo por mi cercanía con campesinos que tienen producción de café orgánico y de comercio justo, pues es un cultivo de exportación por excelencia. Aún estos campesinos que tienen cultivos comerciales siguen aportando alimentos para los mercados locales y regionales, lo cual pues yo estoy haciendo ahí una hipótesis de que pueden estar fortaleciendo o podrían estar fortaleciendo la soberanía alimentaria de nuestro país. Por otra parte, como estos campesinos y estos agricultores también, aun cuando tienen cultivos comerciales, normalmente están bajo la lógica de prácticas de cultivo agroecológicas. Hay que recordar también que el programa Producción para el Bienestar está impulsando eminentemente esta tecnología en los cultivos que están apoyados para granos básicos. Están tratando de hacer una transición de aquellos que tenían un cultivo tradicional, es decir, con manejo de agroquímicos, hacia el manejo absolutamente agroecológico. Por lo cual,
consideramos que esta producción que pueden obtener de estas pequeñas producciones, pues es saludable y culturalmente apropiada, o por lo menos históricamente apropiada por la localidad en donde se desarrollan las producciones, ¿no? Y sin embargo, también a mí lo que me parece sorprendente, más allá del TEMEC, yo creo que a pesar de estas tensiones que la propia política agropecuaria en nuestro país, y a pesar de esta firma de tratados comerciales que atienden más a una lógica de economía global para poder estar interconectados en los diferentes estados nacionales del mundo, a pesar de eso, con todo eso se han vulnerado los derechos de los campesinos y ellos siguen manteniendo su producción, pese a los esfuerzos que les representa en términos de inversión de trabajo. Y a pesar de que no se les ha impulsado lo suficiente y que la FAO desde el 2015 declaró que son las unidades productivas más importantes para poder alimentar al mundo. Entonces, esto yo pareciera que se va desdibujando cada vez y ni siquiera es reconsiderado en alguno de los artículos del capítulo agrícola del TEMEC. Doctora Y Sánchez, en ese sentido 5 minutos, por favor. Sí. Sí, ya estoy terminando, gracias. Perfecto. Y en ese sentido es que digo que el TEMEC en particular pues está afectando desde el antecedente del Telecán y ahora con mayor fuerza. Vamos a ver en qué se desencadenan las controversias, porque va a afectar directamente a los campesinos de estos de ínfimas escalas, que también son importantes, que también es necesario que se mantengan arraigados a sus comunidades, porque si no lo que se genera es lo que hemos visto a lo largo de las por lo menos 20 años de nuestro país, que lo que se genera es un proceso de migración hacia los estados del norte. Entonces, por eso es que consideramos importante. Y nuevamente recalco que los alimentos no son mercancías, sin embargo, en estos tratados se consideran eminentemente mercancías y sobre todo son elementos básicos para sostener la vida. Es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Gladys. Es bastante interesante el contrapunto entre la lógica de producción mercantil o comercial que caracteriza los frutos y las hortalizas de exportación, y justamente desde el centro y sur del país vamos de nueva cuenta hacia el norte con la ponencia que nos va a presentar el doctor Iván Cortés Torres. El doctor Iván presentará la ponencia Sector Agroalimentario Mexicano y TEMEC, una perspectiva desde la cadena global de valor de los frutos rojos. Me voy a permitir hacer una breve presentación curricular del doctor Iván Torres. Él es maestro y doctor en estudios sociales con línea de conocimiento de economía social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador postdoctoral de la División de Posgrado de la Facultad de Economía. Sus principales líneas de investigación son economía mundial y capitalismo contemporáneo, agroindustria transnacional y cadenas globales de valor, el sector agroalimentario mexicano y el orden agroalimentario neoliberal. Le pido por favor que recibamos al doctor Iván con un aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, en principio quiero agradecer mucho la amable invitación que me han hecho los organizadores de este importante foro. Es para mí un gusto también poder compartir la mesa aquí con Blanca y distinguidos ponentes y colegas. Muchas gracias. Y bueno, pues yo voy a hablar justo un poco ya en el complemento de lo que Blanca posicionó y de lo que la autora también nos estuvo mencionando. Y el tema que voy a trabajar, bueno, es el siguiente: sector agroalimentario mexicano y TEMEC, una perspectiva desde la cadena global de valor de los frutos rojos. Vamos a dar a la siguiente. Una antes. Okay. Miren, para guiar la exposición estaría utilizando este índice de contenido. En principio, como punto de partida, creo que es importante mencionar que a pesar de que voy a trabajar un estudio de caso, como es los frutos rojos, los berries, esto no lo podemos entender sin una visión histórico-estructural.
y para esto utilizamos un método de análisis histórico que nos permite situar las categorías como punto de partida. Por eso el primer punto que abordaré de forma muy rápida, muy general, de globalización neoliberal, las globales de valor, orden agroalimentario neoliberal. Luego enlazaré justo el siguiente punto, el sector agroalimentario, una visión desde el orden agroalimentario neoliberal. Finalmente, luego, como un puente metodológico, abordaré el caso de estudio de la cadena global de valor de los llamados frutos rojos, del Telecan al TEMEC, y finalmente unas reflexiones a manera de conclusión. Bueno, como punto uno, esto es importante. Nosotros sabemos que a finales de la década de los 60 del siglo pasado emergió una nueva fase del desarrollo capitalista, entendida como la fase de globalización neoliberal. La globalización neoliberal debe ser entendida como un proyecto económico y político del capital monopolista financiero tras la crisis de rentabilidad de finales de la década de los 60. De forma muy general podemos distinguir algunos rasgos que distinguen a esta nueva fase de desarrollo capitalista, que particularmente va a ascender a principios de la década de los 80. Como lo dice Guillén, pues se genera este orden, una ofensiva del trabajo de gran envergadura, diríamos, del capital para incrementar las masas de plusvalor, por supuesto la aceleración del comercio internacional, de la inversión extranjera directa, los movimientos internacionales del capital, la liberalización, la apertura externa, la desregularización en los mercados tanto de bienes como de activos, y también algo importante, como lo han mencionado diversos autores, es que este modelo de desarrollo, esta fase de desarrollo capitalista, promovió un nuevo régimen de acumulación con dominación financiera. Si nosotros posicionamos esta categoría de globalización neoliberal y una nueva reconfiguración en el ámbito global, dentro del sector agroalimentario, del espacio agroalimentario, se va a erigir lo que yo posiciono como un orden agroalimentario neoliberal. Y el orden agroalimentario neoliberal va a surgir a principios de la década de los 80 del siglo pasado. ¿Qué entendemos por orden agroalimentario neoliberal? Por orden agroalimentario neoliberal entiendo, y está posicionado por diversos autores y autoras, los diversos mecanismos de dominio y subordinación que ejercen las agroindustrias transnacionales, cuyo poder monopolista se va a posicionar en el control de toda la cadena agroalimentaria global sobre las agriculturas de los países periféricos. La agroindustria transnacional, por ende, debe ser entendida como una expresión del capital monopolista financiero. Bueno, ¿cuáles son algunos rasgos generales de este orden agroalimentario neoliberal? En principio, que este orden impuso precios internacionales en el ámbito agroalimentario global. ¿Y quiénes impusieron estos precios internacionales? Principalmente los grandes productores como Estados Unidos. Estados Unidos se posicionó como el principal productor, y lo sigue siendo, por supuesto, de granos básicos a nivel mundial, cuyo carácter viene desde el periodo de la posguerra. La hegemonía y la expansión de Estados Unidos también depende de la expansión alimentaria. Los alimentos se convierten también en un arma geopolítica, y desde ese espacio de producción imponen los precios internacionales, pero son precios, como ya lo hemos comentado aquí también, que la doctora Blanca ya comentaba, son precios desvalorizados, precios que se imponen por debajo de los costos, precios dumping, porque sus productores están altamente subsidiados, lo que le permite distribuir excedentes abaratados en todo el mundo. ¿Cuál es el vehículo y la forma para insertar los excedentes abaratados estadounidenses? Son las llamadas agroindustrias transnacionales. Los tratados de libre comercio, pues, son un mecanismo fundamental para la entrada masiva de estas agroindustrias transnacionales, quienes, como ya les digo, se van a posicionar en el control estratégico de toda la cadena agroalimentaria global. Van a estar desde la provisión de los insumos, ahí tenemos a los grandes Monsanto, Bayer, Syngenta, los que controlan los agroquímicos, los pesticidas, hasta el último eslabón de la cadena, que son los que distribuyen la comercialización final de los alimentos, están los Walmart, los Costco, las grandes cadenas comerciales. De tal manera que otro aspecto también fundamental es que los alimentos se convierten en objeto de especulación. Hay una financiarización, pues, de este proceso. Sí, por favor. Algunos datos generales, estos, de acuerdo al grupo ETC, fíjense la concentración monopolista, 4 compañías, entre ellas Syngenta, Bayer, ahora propietaria de Monsanto, BASF, Corteva, controlan alrededor del 60% del mercado de agroquímicos a nivel global, así como el 51% del comercio de semillas. 4 fabricantes de maquinaria agrícola controlan el 56% del mercado en la industria. Ahí tenemos una empresa, la gran productora de maquinaria, la empresa John Deere, la empresa estadounidense.
con ventas a nivel mundial de 137,000 millones de dólares, y 4 comercializadoras de granos, conocidas colectivamente como las ABCD, donde por supuesto está Cargill, Bunge, Archer Daniels, que son las grandes monopolistas en el comercio de granos, controlan el 75% del mercado mundial de alimentos en materia de granos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de este orden agroalimentario global? Es que el 72% de los países a nivel global se convirtieron en importadores netos de alimentos. Esa es la gran consecuencia. La que sigue, por favor. Ahora bien, una vez que ya posicionamos el contexto estructural, bajemos al caso mexicano. Para ello planteo el sector alimentario mexicano bajo el orden alimentario neoliberal. Aquí de forma muy rápida lo que tenemos que entender es que a raíz del ascenso del orden agroalimentario neoliberal, el sector agroalimentario mexicano transitó una nueva reconfiguración productiva y técnica a nivel interno, sobre todo de producir bienes alimenticios destinados para el mercado interno o bienes de amplia tradición, a la generación de bienes para la agroexportación, para satisfacer la demanda de los centros capitalistas, fundamentalmente en frutas y hortalizas, así como también algunos otros cultivos industriales, por ejemplo, destilados, el tequila, los grandes exportadores de tequila, de cerveza, por supuesto, pero hay una reconversión y hay un patrón de especialización que el nuevo orden, pues, involucra, y la inserción mexicana está justo posicionada en ese carácter. Bajo esta perspectiva, en 1994, como sabemos, entra pues en vigor el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y que podemos definirlo, como ya también se comentaba aquí, como un instrumento económico y político para ampliar el control y dominio por parte de las industrias transnacionales. Los tratados, como lo dice la doctora Sandoval, los tratados pues facilitan la expansión del capital global agrícola, difundiendo los criterios de regulación de la producción y comercialización de los alimentos a los países productores. La que sigue. Ahora bien, entremos a un caso particular, que es el que quiero plantearles de forma muy rápida, pero que quiero un poco comentar, que es la llamada cadena global de valor de los frutos rojos, los berries. Los berries, ahí vamos a distinguir 4 frutillas principales: la zarzamora, la fresa, el arándano y la frambuesa, productos eminentemente de exportación. La producción de berries empezó sobre todo a ascender de una forma exponencial a partir de la década de los 90, justo con la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando masivamente las agroindustrias transnacionales, vía sus filiales, entran a los mercados nacionales o a las zonas idóneas para la producción de berries, no solamente en búsqueda de los recursos naturales idóneos para la producción de sus berries, sino particularmente también por el bajo costo de la fuerza de trabajo. ¿Quiénes exportan los berries y quiénes son los que distribuyen los berries? Principalmente son agroindustrias transnacionales, las encargadas de empaquetar, distribuir, almacenar y exportar los berries. La vinculación, pues, en el caso de la cadena entendida como una red de relaciones transnacionales, donde se configuran los diversos nodos o eslabones que van desde la generación, diseño de un producto hasta su etapa postventa final, está controlado, pues, en la configuración técnica productiva por las agroindustrias transnacionales, quienes van a imponer sus criterios de diversos criterios en relación a sanidad, inocuidad, criterios en materia de calidad que tiene que cumplir el producto si es que se quiere exportar. De tal manera que podemos ver esta configuración. Por favor. Un dato importante es que, de acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas Exportadoras de Berries, la ANEBERRIS, en México existen alrededor de 30 agroindustrias transnacionales, que son las que están dentro de su sector de berries. Dentro de estas 30, 18 son de origen extranjero. Destaca una particularmente, la empresa Driscoll. Driscoll su sede, su matriz está en California, en los Estados Unidos, y tiene filiales en los estados de Michoacán, Jalisco, Baja California y Puebla principalmente. Driscoll se ha convertido ya en la principal empresa productora y comercializadora de berries en todo el mundo. Bueno, aquí está presente Driscoll como un gran poder monopolio. De tal manera que algunos otros datos podemos ver el ascenso exponencial de los berries, sobre todo a partir de la firma del TLCAN. Prácticamente a inicios de este siglo la producción en términos de superficie sembrada era de nada. Ya para el 2011 se están produciendo 17,000 hectáreas y para el 2021 alrededor de 55,000 hectáreas. El 95% de la producción de berries se exporta hacia los mercados internacionales, siendo Estados Unidos su principal cliente comercial. México se ubica ya en este momento como el 4º productor y 3er exportador mundial de berries, ¿no? Si a los aguacates le llaman el oro verde, a los berries le llaman el oro rojo, por esa dinámica que tiene de expansión.
¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Podemos ver en el gráfico 1 y en el gráfico 2 simplemente en términos de las variedades la forma exponencial de crecimiento. Prácticamente, si ustedes ubican 1994, la zarzamora y la fresa son los productos más importantes en la dinámica de exportación de estos cultivos, alrededor de una tasa media de crecimiento anual para el caso de la fresa del 10% y para el caso de la zarzamora alrededor del 36%, una tasa media de crecimiento anual. Para el año 2022, la variedad exportada de berries que se generó más hacia los Estados Unidos es justamente la zarzamora con el 44.3%, seguido por la fresa con el 31%, luego viene los arándanos, 16.3%, y finalmente la frambuesa. Esas son las variedades. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales estados productores y exportadores de berries a nivel nacional? Principalmente son dos, Michoacán y Jalisco, producen el 74% a nivel nacional. En el caso de la fresa, por ejemplo, o de la zarzamora, Michoacán es el principal productor a nivel nacional y mundial en el caso de la zarzamora, seguido por Jalisco. En el caso de la fresa, Michoacán produce el 60% a nivel nacional. Guanajuato, que es un estado, diríamos, con tradición eminentemente fresera, como es el caso de un municipio que es Irapuato, Guanajuato. En el caso del arándano, Jalisco se convierte en el principal productor y exportador de este cultivo. Y finalmente la frambuesa, Jalisco, pero abajo Michoacán. Estos son los dos principales productores y exportadores de berries a nivel nacional. La que sigue, por favor. Ahora bien, si nosotros podemos explicar la configuración de la cadena de este sector de berries, podemos encontrar que esta se compone de estos 6 eslabones o nodos. Son nodos o eslabones en la cadena. Podemos ver en el primer nodo, que es investigación y desarrollo, ahí lo que existe es una imposición de paquetes tecnológicos, un uso de alta tecnificación para la producción, ya sea en macrotúnel o a cielo abierto, pero que estos insumos o paquetes tecnológicos son impuestos desde el ámbito global, desde las empresas transnacionales, que son las que bajan hacia el ámbito de la producción nacional. México, el sector alimentario en este sector no desarrolla o poca o nula escasa investigación en materia de tecnología. Las que imponen pues los componentes tecnológicos son las agroindustrias transnacionales. Hay un caso concreto que son las llamadas patentes. Para el caso de los berries no son semillas, son plántulas, le llaman plántula, que es donde surge el berry. Una empresa como Driscoll, por ejemplo, tiene más de 100 variedades de plántulas patentadas. Driscoll, desde ese poder monopolista, le vende la plántula al productor, al cual debe sujetarse a sus precios monopolistas. Cada año y cada ciclo debe estar, por supuesto, surtiéndose de esa patente con uso exclusivo de la empresa transnacional. Luego, los insumos utilizados, agroindustria, en el caso de agroquímicos, maquinaria, sistemas de riego, en el caso del nodo central, proceso de producción, ahí quedan los productores nacionales. Dentro de la cadena agroalimentaria global, los productores nacionales quedan atrapados en el nodo central de la cadena, simplemente como productores maquiladores. En el caso siguiente, podemos seguir empaque y procesamiento, distribución y logística y comercialización. Estas 13 fases o nodos de la cadena también están controladas por las grandes empresas mayoristas, distribuidoras. Y les digo, Driscoll delega la producción a los productores, pero sí se encarga de distribuir, almacenar y exportar dicho producto. En ningún momento, pues, Driscoll tiene injerencia o poca injerencia en los procesos productivos. La que sigue, por favor. De tal manera que podemos resumir la cadena desde esta visión. Los nodos de la cadena primeros y los nodos finales están controlados por las agroindustrias transnacionales. ¿Dónde están los productores nacionales? En el nodo central de la cadena, sin posibilidad de una expansión tanto hacia atrás en la cadena como hacia adelante. El llamado grading, el ascenso que tanto se pregona en las cadenas globales de valor. ¿Dónde está? Los productores no pueden desarrollar tanto el poder monopolista oligopólico en ambos nodos de la cadena. Una especie de rombo así lo representaría. ¿La que sigue, por favor? Ahora bien, pasemos rápidamente, ya me faltaría otra diapositiva. En el caso de los requerimientos de exportación impuestos por las agroindustrias transnacionales, porque estas son las que lo imponen, en el marco del Telecan, en principio cuando se firma ese tratado, lo que involucraba es que los productores nacionales de berries se adecuaran a los estándares de calidad, de sanidad, de inocuidad y la aplicación de las llamadas buenas prácticas agrícolas y las llamadas buenas prácticas de manejo, que las abrevio con esa sigla. Las buenas prácticas agrícolas son el conjunto de mecanismos que el productor en campo debe de cumplir
si es que su producto quiere exportarse. Pero ¿quiénes imponen esos requerimientos? Ya los digo, las agroindustrias transnacionales. Y el tratado, por supuesto, los legaliza o los institucionaliza. Otro aspecto importante es que estos productores nacionales deben de estar sometidos a certificaciones, y las certificaciones cada vez son más duras, son más complicadas, de tal manera que solamente son unos pocos productores los que sí se están adaptando a estas nuevas dinámicas de certificación, excluyendo a gran mayoría de pequeños y medianos productores que no pueden, diríamos, insertarse a esta lógica. Estos procedimientos están enmarcados en una iniciativa global de seguridad que se llamó la GFCI, por sus siglas en inglés, Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Esta iniciativa fue promovida en el año 2000 por alrededor de 45 empresas transnacionales. Ahí están los Walmart, PepsiCo, Nestlé, la Coca-Cola, etcétera, los grandes monstruos de la industria alimentaria, y dijeron, ok, nosotros tenemos mecanismos de seguridad alimentaria a los cuales los productores de diversos países se tienen que adecuar. ¿Cuál es el tránsito, pues, entre esta dinámica con el TEMEC? Aquí, a diferencia del Telecan, el TEMEC lo que impone más, lo que impulsa más, es la responsabilidad social, el uso de biotecnología agrícola, la intensificación de medidas sanitarias y fitosanitarias, la protección y cuidado del medio ambiente y las disposiciones laborales. Esto es lo que se está enfrentando el productor. Finalmente, con esto cerraría, pasaríamos a la que sigue. Bueno, esto es importante también, hay la Unión de Protección de Variedades de los obtentores, la llamada UPOP. La UPOP lo que hace es una asociación internacional que el productor nacional tenga que tener o respetar la patente o el derecho del obtentor si es que quiere seguir produciendo una semilla determinada. Para el caso del Telecan, a México lo obligaron a que se adhiriera a esa acta, la acta UPOP 78, pero el TEMEC lo que está obligando es que se adapte a una nueva reforma que es la UPOP 1991, cuya iniciativa de ley de reforma se presentó en el año 2019 y 2020 con participación de las empresas transnacionales y de las, diríamos, instituciones gubernamentales. Lo que quiere esta ley es patentar las variedades de plantas y genes para que, diríamos, exacerbar el poder monopolista de estas empresas. La que sigue, por favor. Finalmente, con esto, algunas reflexiones finales. ¿Cuáles serían? El TEMEC representa en materia agroalimentaria la continuación y profundización de las políticas de liberación comercial desarrolladas con el Telecan en beneficio de la agroindustria transnacional. ¿Y la soberanía alimentaria dónde está? Esa sería la pregunta. ¿Se logra con el TEMEC la soberanía alimentaria? Dos, en el marco de la cadena global de valor de los berries, el TEMEC permitirá profundizar los mecanismos de control, gobernanza, de dominio de las agroindustrias transnacionales en los eslabones estratégicos de la cadena. Todo lo va a hacer a partir de las certificaciones, su control en el manejo tecnológico y también sus canales de comercialización. Dos tendencias al interior de la cadena de los berries: la alta concentración de la oferta con altas barreras a la entrada, y por el otro lado la exacerbación de los grados de heterogeneidad estructural y de dependencia como rasgos históricos del subdesarrollo. En este sentido, como punto 4, el enclave agroexportador de berries no ha sido capaz de articular su condición productiva y tecnológica al conjunto de los sistemas productivos locales y regionales que posibiliten, pues, generar una base de acumulación endógena. No hay procesos de desarrollo endógeno. Por ende, simplemente es un enclave que se inserta en la dinámica agroexportadora, pero que no irradia al conjunto de los sectores internos. Por ende, se requeriría una estrategia de desarrollo rural más allá de la lógica agroexportadora. Una estrategia que incluya una cuestión que sea económicamente más incluyente, ambientalmente más sustentable y socialmente más justa. Muchas gracias. Con eso sería todo. Gracias. Pues después de escuchar este panorama tan poco alentador, desolador, diría yo, en una buena medida, agradecemos la presentación justamente del doctor Iván Cortés Torres. Vamos a escuchar ahora la última participación en esta ocasión de modalidad virtual. Vamos a tener el trabajo presentado en coautoría que estará a cargo del doctor Ronald Enrique Maecheca Guerra, que presenta un trabajo en coautoría titulado Del Telecan al TEMEC, un análisis sobre su efecto en las exportaciones agrícolas. Y antes de cederle la palabra al doctor Ronald, me voy a permitir compartir con ustedes una brevísima síntesis curricular.
El doctor Guerra es maestro en ciencias económicas y actualmente está desarrollando su doctorado en ciencias económicas por la PEIRI de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Ha publicado en revistas como Investigación Económica, Revista de Tecnología y Sociedad, Cuadernos de Economía y Academia Journals sobre temas de informalidad, exportaciones agrícolas y emprendedoras de negocios. Doctor Ronald, le damos la bienvenida y estamos atentos a su presentación. Ok, perfecto. Buenos días. ¿Pueden ver la presentación ya? No la vemos. Sí, ya la vemos. Ah, ok. Perfecto. Bueno, buenos días. Perdón, doctor Ronald, cuenta con 20 minutos. Cuando falten 5, lo interrumpiré para darle este aviso. Adelante, por favor. Claro, sí. Gracias. Buenos días. Bueno, nuestro trabajo está titulado del Telecanal TEMEC, un análisis sobre su efecto en las exportaciones agrícolas. Este trabajo está elaborado por la doctora María Fernanda Gracoto, el doctor José Gabriel Aguilar Barceló, el doctor Natanael Ramírez Angulo y pues su servidor Ronald Maecha. Entonces, vamos a iniciar. Ya. Entonces, vamos a tener como objetivo en este documento que se busca determinar el impacto que tienen tanto el Telecan como el TEMEC sobre las exportaciones agrícolas que van desde México hacia Estados Unidos, o visto de otra manera, las importaciones agrícolas de Estados Unidos provenientes de México, ¿no? Para ello, partimos de que hay que reconocer la existencia de estos tratados, su importancia a lo largo del tiempo, y pues además no es lo único que puede influir en las exportaciones agrícolas que estamos mencionando, ¿no? También pueden haber algunas variables de índole macroeconómico, como lo es el efecto del PIB y el tipo de cambio real de estos países. Tenemos que el Telecan entra en vigor el 1 de enero del año 1994 con 22 capítulos. Sin embargo, a diferencia del TEMEC, este último tratado entra en vigor el 1 de julio del año 2020 y incluye un total de 34 capítulos, ¿no? Es decir, hay algunos cambios respecto a la cantidad de capítulos. Entre esos destacamos el capítulo 9, 20, 23, 24, 27 y 31 que estaremos viendo más adelante. Iniciamos entonces hablando de que México lleva a cabo la mayor parte de su proceso o inicia más bien su proceso de apertura comercial en el año 1983 con su ingreso en el GATT, y conforme pasa el tiempo se abre lo que es las puertas al Telecan en 1994 y empieza todo este proceso de apertura comercial por parte de México, ¿no? Aunque los países firmantes del tratado son todo lo que es Canadá, México y Estados Unidos, nos enfocamos principalmente en la relación de lo que es Estados Unidos y México, ¿no? Podemos observar en la figura 1 lo que es el nivel de exportaciones de cada uno de estos tres países hacia el resto del mundo, observando o destacando que conforme ha pasado el tiempo, la tendencia del nivel de exportaciones por parte de México ha ido a la alza. Es decir, cada vez se han ido exportando más y más productos a lo largo del tiempo. Como les decía, tenemos algunos capítulos que integran lo que es el TEMEC. Tenemos el capítulo 9 que busca desarrollar los procesos específicos para el logro de la compatibilidad deseada en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. El capítulo 20 que habla sobre eliminar la exclusividad de los datos de las patentes, medicamentos biológicos. Además de que no se podrán patentar nuevos usos, métodos y procesos de productos preexistentes. El capítulo 23 habla sobre la posibilidad de garantizar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como eliminación de todo lo que es trabajo forzado y el trabajo infantil. Es decir, busca proteger a lo que son los agricultores en gran parte. El capítulo 4 que busca reconocer los compromisos en materia medioambiental que tiene cada uno de estos tres países. Y el capítulo 27 que habla sobre las obligaciones, principalmente en México, en cuanto a materia de anticorrupción. Y finalmente el capítulo 31 que habla sobre adecuarse al nuevo proceso de resolución de disputas. Tenemos entonces como objetivo analizar el efecto tanto del tipo de cambio real como el PIB de Estados Unidos y los tratados de libre comercio sobre las exportaciones agrícolas que van de México hacia Estados Unidos
y partimos entonces de un trabajo elaborado por Cuellar en 2005 para la CEPAL. Él utilizó algunas series de tiempo y buscaba identificar el efecto que tenía el Telecan, porque era el tratado que existía en esta época, sobre las ventas de productos agrícolas mexicanos. Sin embargo, él encontró que no existía evidencia suficiente para demostrar que el Telecan realmente fuera relevante a la hora de impactar el nivel de exportaciones agrícolas. A diferencia del trabajo de Cuellar, nosotros no solo incluimos el Telecan sin, durante una parte, sino sobre la totalidad de su periodo de duración, 1994-2020, y además incluimos 4 trimestres del TEMEC, que inician en 2020, perdón, 2 trimestres del TEMEC. Esto que nos permite visualizar un poco qué se podría esperar de este nuevo tratado. Partiendo de algunos documentos como Cani Ross y Govinda del 2004, podemos entonces analizar o indicar que no solo el tratado puede influir sobre el nivel de exportaciones, sino también algunas variables de índole comercial, como lo es el PIB y el tipo de cambio real. Además, a diferencia del trabajo de Cuellar, incluimos algunas variables de índole binario con la intención de identificar un posible efecto tanto de la crisis por COVID-19 como la crisis financiera del año 2008. Entonces, partimos inicialmente de un modelo de regresión lineal, donde tenemos aquí en la ecuación número 1, pues una constante, ¿no? Y el logaritmo de algunas variables que se analizan en el largo plazo. Tenemos el PIB y el tipo de cambio real más un término de error. Se busca entonces, o se esperaría que el PIB de Estados Unidos sea positivo, es decir, que un aumento del PIB de Estados Unidos influya de manera positiva en un aumento de las importaciones de este país. Y el tipo de cambio real, pues se espera que sea negativo, es decir, una reducción del tipo de cambio real implica una mejora de la situación del dólar en el mercado internacional y por ende un aumento de su capacidad de compra. Posteriormente, la ecuación 2 nos muestra un panorama un poquito más amplio. Ahora incluimos algunas variables dicotómicas, como lo es el TLC, que adquiere valores de 1 en aquel periodo en que hubo un tratado de libre comercio, tanto Telecan como TEMEC fusionados en una misma variable. La crisis financiera del 2008, que toma valores de 1 solamente durante los años 2008 y 2009, y la COVID-19, que toma valores de 1 en caso del año 2020, donde pues hubo existencia de toda esta crisis por el COVID-19, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en aquellos periodos donde no se cumplan estas condiciones, vamos a tener valores de 0 en estas variables dicotómicas. El periodo de análisis es desde el primer trimestre del año 1980 hasta el cuarto trimestre del año 2020. Antes que todo, pues se busca analizar un modelo de corrección, se busca correr un modelo de corrección de errores y para ello es necesario realizar algunas pruebas de raíz unitaria. En este caso tenemos el caso de las pruebas de Dickey-Fuller ampliadas y lo que buscamos es identificar si existe una relación en el largo plazo entre aquellas variables no dicotómicas. En este caso tenemos el nivel de importaciones, ¿cierto? Agrícolas, el PIB y el tipo de cambio real. Encontramos que todas son diferenciadas de orden 1, es decir, estas variables guardan relación en el largo plazo y por ende es posible estimar un modelo de corrección de errores. De ahí que se utiliza este modelo. Pasamos entonces a la ecuación número 3, donde nosotros vamos a identificar la esencia de este modelo de corrección de errores utilizado. Tenemos que se divide en dos partes. La primera parte o el primer componente es aquello que está rezagado un periodo y nos muestra lo que es la dinámica de largo plazo. Es gran parte de lo que nos interesa en este modelo, la dinámica de largo plazo. Sin embargo, pues como les decía, hay que incluir algunas variables dicotómicas y de control para poder realizar estimaciones un poco más propias. Tenemos las DUMI del TLC, crisis financiera y COVID-19, pero además vamos a incluir un componente de tendencia, porque lo que veíamos en la figura 1 es que la tendencia de México ha sido positiva. Por ende, se incluye un componente de tendencia y dos componentes que controlan el ciclo productivo de México.
se observa que en la segunda parte del año, es decir, lo que es el tercer y cuarto trimestre del año, hay una caída de la producción agrícola. Esto pues por toda esta cuestión de la capacidad productiva, ¿no? Cambio de temporadas y demás. La primera estimación entonces que vamos a tener es la que vemos en la ecuación 4, que nace de la interiorización o de la fusión de la ecuación 3 y la ecuación 2. La ecuación 3, recuerden que es la esencia del modelo, y la ecuación 2, las variables a utilizar. Obtenemos entonces la ecuación 4 que nos muestra lo que es la dinámica de largo plazo, la dinámica de corto plazo, y incluimos variables como el TLC para identificar si existe un efecto por parte del Tratado de Libre Comercio sobre el nivel de exportaciones, ya sea positivo o negativo, o si este efecto de plano no existe, como lo encuentro Collar. Y también vamos a incluir lo que es las crisis financieras, COVID-19, para saber si estas crisis pudieron haber influido en el nivel de exportaciones, además de los dos variables que hacen referencia al ciclo agrícola. Posteriormente a esta primera identificación o este primer acercamiento, vamos a realizar una segunda estimación. Esta segunda estimación se evidencia en la ecuación 5, donde solo se incluyen aquellas variables que fueron relevantes y que muestran ser significativas o pueden influir en el nivel de exportaciones agrícolas. Finalmente vamos a tener una tercera ecuación. Esta tercera ecuación es la ecuación número 6, una tercera estimación, ecuación número 6, y esto lo que nos permite simplemente es analizar la posibilidad de si existe un efecto indirecto o no, tanto del Telecan como del TEMEC, sobre el nivel de exportaciones agrícolas, ya sea a través del tipo de cambio real o del PIB, y si estos pueden ayudar o no a aumentar el nivel de exportaciones. Para poder soportar toda esta parte y poder encontrar resultados estables, se realizan algunas pruebas de heteroelasticidad y autocorrelación y se corrigen con una prueba de Dewey-West. Y lo que nos permite esto es simplemente superar todos estos problemas y encontrar resultados un poco más robustos. Tenemos entonces aquí en la tabla número 4 las tres especificaciones, las tres estimaciones que mencionamos anteriormente. Y en primera instancia, la estimación número 1 nos muestra que el efecto sobre el PIB, del PIB sobre las exportaciones agrícolas es positivo y significativo. Es decir, las exportaciones agrícolas se ven en gran medida influenciadas por el PIB, alrededor del 40% por cada punto, del 40% por cada punto porcentual. Tenemos también que la electricidad ingreso medida como el coeficiente del PIB es de 0.47, lo que les decía, ¿sí? Entonces, también encontramos que la tendencia tiene un signo positivo y estadísticamente significativo. Lo corroboramos con la imagen 1, donde vemos que efectivamente existe una tendencia marcada en cuanto al nivel de exportaciones, pero ahora no es solo respecto al resto del mundo, sino hacia Estados Unidos. Es decir, conforme pasa el tiempo, este nivel de exportaciones ha ido en aumento. Encontramos también que los efectos del tercer y cuarto trimestre de cada año son negativos y estadísticamente significativos. ¿Qué nos dice esto? Básicamente nos muestra que sí influye el nivel de exportaciones en relación a la época del año. Es decir, puede que no se tenga un problema de demanda, sino más bien un problema de oferta en cuanto a la capacidad de producción de México. Tenemos también que ahora, en cuanto a las variables como TLC, COVID-19 y crisis financiera del año 2008, estas variables no muestran ser significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el TLC, al menos de manera directa, no muestra tener un impacto sobre el nivel de exportaciones agrícolas. Del mismo modo, ni la pandemia ni la crisis financiera del año 2008 han mostrado ser relevantes a la hora de impactar en este nivel de exportaciones que estamos analizando. La segunda estimación. 5 minutos, por favor, Ronald. La segunda estimación nos muestra resultados similares a la primera estimación. Ahora encontramos que la elasticidad del ingreso medida por el coeficiente del PIB es de 0.38, sin embargo se mantienen en los signos, que es positivo y estadísticamente significativo. De igual forma encontramos que los efectos de la tendencia son positivos y estadísticamente significativos, y la importancia del ciclo agrícola también se mantiene, ¿no? Encontramos signos negativos y estadísticamente significativos.
Nuevamente encontramos que el Tratado de Libre Comercio no influye de manera significativa en el nivel de exportaciones agrícolas que van de México hacia Estados Unidos. Finalmente, la ecuación 3 nos permite interactuar lo que son los términos de PIB por TLC y tipo de cambio real por TLC. Encontramos que la elasticidad del ingreso medida por el coeficiente del PIB es estadísticamente significativa y positiva, alrededor del 0.40. El signo de significancia estadística de aquellas variables que controlan el efecto del tercer y cuarto trimestre son negativos y estadísticamente significativos, pero ahora encontramos que el tipo de cambio real, que antes no era significativo, adquiere cierto nivel de relevancia. Sin embargo, el coeficiente es inferior al que nos genera el PIB. Es decir, puede existir cierta relación en el largo plazo y cierto efecto indirecto, pero este efecto que puede generar el Tratado de Libre Comercio es bastante limitado. Entonces, en conclusiones, ¿qué podríamos decir? Primero, pues que buscamos conocer el efecto de los tratados de libre comercio sobre el nivel de importaciones estadounidenses de productos agrícolas mexicanos. Encontramos que no existe evidencia suficiente para considerar que en el largo plazo existe un efecto positivo, sino que al contrario, existe un leve efecto negativo. Si hiciéramos el proceso de separar las variables Telecan y Temec, podríamos encontrar que en realidad es el Temec el que está generando un efecto negativo, pero muy poco significativo. Esto podríamos entenderlo como la dificultad que ha tenido México para poder cumplir el total de las obligaciones que se mencionaban en los capítulos anteriores. Por ende, para mejorar esta situación, podríamos encontrar, primero, la importancia del PIB de Estados Unidos es bastante relevante a la hora de analizar el tipo de importaciones agrícolas, ¿no? Es decir, las importaciones agrícolas dependen en gran medida del PIB de Estados Unidos, pero más allá de eso, si se quiere mejorar el estado, el alcance que tiene el Tratado de Libre Comercio actual, que es el TEMEC, se requiere que México empiece a actuar en pro del cumplimiento de los compromisos adquiridos, ya sea en materia medioambiental como en materia de lo que son salarios y demás laborales. Sería todo por mi parte y muchas gracias. Gracias, Ronald, por la presentación. Amable auditorio, pues hemos visto una panorámica sobre las problemáticas del sector agrícola, fundamentalmente el análisis en relación con el sector agroexportador y una perspectiva de contraste con respecto a lo que ha ocurrido con el campo en su perspectiva más tradicional. Y desde mi punto de vista, podemos apreciar pues la profunda dualidad que existe o que caracteriza al sistema económico mexicano y particularmente al campo. El concepto de heterogeneidad estructural de la vieja CEPAL sigue teniendo plena vigencia, como lo hemos nosotros apreciado a través de las presentaciones. Y me gustaría pues abrir un espacio para recoger las preguntas de nuestro auditorio aquí presente, como también al que nos acompaña a través de Zoom, que puedan escribir ahí a través del chat. Paulina nos estará aquí apoyando, recogiendo las preguntas del auditorio que tengamos en línea. Entonces, aquí a nuestro auditorio presente, me gustaría recoger sus apreciaciones, comentarios a nuestros ponentes. El panorama que nos han puesto delante es, desde mi punto de vista, dramático, ¿no? Entonces, creo que se pueden desprender una serie de reflexiones interesantes. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas. Tenemos por lo menos 3. Vamos a empezar allá atrás con Diana, por favor. Venga, sí. Adelante. No, permíteme. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la socióloga Karina. Bueno, yo tengo entendido que desde hace aproximadamente 2 años, la Secretaría de Agricultura sigue trabajando con política pública y pues igual acciones del gobierno orientados a la autosuficiencia alimentaria y al rescate del campo.
También que el gobierno mexicano pues busca mantener con el TEMEC la misma estrategia de desarrollo exportador en el que en el que se basaba en el modelo exportador, donde la agricultura era la principal fuente de divisas. Si no mal recuerdo, fue en 2019 que se estableció un Plan Nacional de Desarrollo, donde después de varios años la agricultura nuevamente vuelve a tomar su papel principal. Bueno, y con esto sé que dentro de este plan de desarrollo, como ya lo mencionó también, se encuentra el plan de producción para el plan de producción para el bienestar y el plan de garantía para los cultivos de maíz, frijol, arroz y trigo. También sé que ella ya lo mencionó y que había dicho que esto beneficiaría aproximadamente 2 millones de productores pequeños y también medianos productores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué me puede decir acerca de los resultados hasta ahora alcanzados que permiten sostener que dichos programas tengan un impacto positivo, aunque este puede ser temporal en aumentar la producción nacional y mejorar los precios en favor de los pequeños productores? Gracias, sobre todo felicitar las exposiciones muy amplias, muy realistas, o sea, un contexto que plantea la dificultad en la cual se encuentra México. Y derivado de ello tengo dos preguntas, una para la doctora Blanca y otra para el doctor Iván. Efectivamente, durante la exposición que hizo la doctora Blanca, hacía referencia a la importancia en la producción del tomate en el caso de Sinaloa, y propiamente a partir de, digamos, dos empresas tradicionales que monopolizan la producción y creo que también la comercialización de la misma. Bajo lo que se expuso, ciertamente hay un estrés hídrico, digamos, en este caso se observa o así se apreció en el mismo estado de Sinaloa. Sin embargo, digamos, viendo el mapa de la República Mexicana, en la parte sur del país propiamente no hay ningún estrés. Es más, no hay producción de tomate como tal. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué opinión para usted sería o qué acción sería recomendable en el hecho de desconcentrar, por decirlo así, la producción agrícola, no tanto continuar, o sí continuar en el norte, pero expandiéndola en este caso hacia el sur? ¿Qué condiciones debería de haber precisamente para tratar de, digamos, ampliar esa producción? Pero no solamente en el contexto de que las mismas empresas nacionales sean las que extiendan, digamos así, sus territorios de producción, sino también para poder hacerlo más, digamos, tener en cuenta o tratar de revertir ese monopolio, pues digamos en la perspectiva de que en esa producción en los estados como Yucatán, ¿sí? Propiamente no sea, digamos, dichas empresas, sino podría, y ahí estaríamos hablando de las pymes, donde finalmente pues las tenemos, pero no tenemos un programa que realmente las vincule, y en este caso sí me gustaría escuchar su comentario al respecto. Con respecto a la ponencia del doctor Iván, es fundamental, sobre todo el momento en que habló de lo que sería digamos, la tecnología, la producción y la comercialización, ¿no? Es etapas donde México solamente, pues estamos en la parte de medio, ¿no? Bien dicho por usted, maquilamos, ya no solamente de automóviles, sino hago parte de automóviles, sino también productos agrícolas. Y que efectivamente esa producción o esa cadena como se está dando, pues realmente sí es un encadenamiento precisamente para que nuestro país no pueda aspirar a prosperar, no pueda, digamos, desarrollarse precisamente por las limitaciones que se tienen, ¿no? Muy bien lo que usted. En ese sentido, doctor, a mí me gustaría su opinión y de cómo podríamos avanzar precisamente para poder disponer, digamos, de una tecnología de producción
propia, que finalmente no estemos sujetos a manera de ejemplo de Monsanto, que finalmente se tiene, digamos, ese monopolio y que realmente encadena mucho lo que sería la posición de México. Y dejamos también en ese sentido también su comentario, porque realmente, usted sabe, el día de hoy, las notas en esta materia están en el sentido de que México interpuso, digamos así, una controversia para poder evitar la importación de maíz transgénico, y Estados Unidos dijo que no, no tenía derecho México, que carecía de base científica, ¿no? Realmente es un agravio en ese sentido, porque si fuera Estados Unidos, no habría, digamos, problemas científicos. Entonces, por eso, gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas las ponentes por tan interesantes pláticas. Tengo dos preguntas para la última exposición para Ronald. Una primera pregunta es, ¿cómo define los periodos, las variables dicotómicas de COVID y de TEMEC? Porque pueden ser colineales. Entonces, te pregunto esto porque leyendo tu artículo, en el cual nos inspiramos para la presentación de mañana, tenemos esa duda de que no pudimos, de alguna forma tuvimos que resolver esa colinealidad que existía o que existe entre TEMEC y COVID. Lo que hicimos fue meter casos por municipio de COVID, pero me gustaría saber cómo la definen, ¿no? Porque creo que en el artículo, no sé si me lo brinqué o no está dicho, ¿no? Y la segunda es si las conclusiones se mantienen dejando las variables no significativas. Suele ser una práctica que es debatible, quitar variables no significativas en econometría, porque si hay una argumentación teórica, pues no es válido, ¿no? No es válido quitarlas. En ese sentido, quisiera escuchar tu reflexión y sería todo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestro auditorio? Aprovecho este pequeño espacio para plantear una pregunta en realidad para todos y todas nuestras ponentes. Una de ellas en realidad ya ha sido cubierta en términos de cuál sería la evaluación de los esfuerzos del actual gobierno de la 4T en relación con el impulso o la nueva protección al campo o los mecanismos que se han venido desarrollando en términos de los precios en garantía, de la perspectiva de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ahí me gustaría escuchar a nuestras ponentes y a nuestros ponentes en relación con este tópico. Y la siguiente, también de forma general, ¿qué mecanismos institucionales o de política se podrían generar para revertir, para meter en cintura, para escalar en la cadena productiva, para meter en cintura a las empresas transnacionales? Es decir, ese panorama complejo que ya Blanca y que los otros colegas han expuesto, ¿de qué manera, qué mecanismos institucionales se podrían utilizar? ¿Y qué les parece si continuamos con esta serie de respuestas en el mismo orden en el que nuestros ponentes y nuestras ponentes participaron? Entonces, le cedo la palabra a la doctora Blanca, quizá una respuesta de alrededor de 3 minutos para tratarnos de ajustar al tiempo, por favor. Bien, gracias. Sobre la diversificación de la producción de tomate hacia zonas con menor estrés hídrico, bueno, la selección del cultivo tiene que ver con distintos criterios, tanto criterios históricos como regionales y del mercado, que era uno de los diagramitas que presentaba en la presentación. La parte de la región histórica está muy relacionada también pues, con los recursos, pero se ha desarrollado más la producción tecnificada de los grandes productores en la parte norte, no solo en Sinaloa, sino también en Baja California, por el mercado, ¿no? Por el acceso al mercado. La producción de tomate también se da en otras entidades.
otro de los fuertes, de las entidades fuertes, es el Estado de México y Morelos, digamos, ya más hacia el centro. El problema también es la naturaleza del cultivo. El cultivo requiere ciertas tecnologías, no solo relacionadas con el recurso del agua, sino también relacionadas con el ecosistema. La agricultura de protección, los invernaderos, distintas medidas de protección del cultivo, se requieren pues para evitar las plagas o las consecuencias que traen las plagas y la alteración, digamos, ecológica, ¿no? En este sentido, los esfuerzos, de acuerdo con la información que tenía hasta 2018, de la agricultura protegida, se pierde, consideran en la parte centro y sur del país es donde se pierde más las estructuras productivas, las estructuras de la agricultura protegida, los invernaderos y malla, sombra, porque los productores son sobre todo medianos y pequeños, de pocas hectáreas de producción. Entonces, los rendimientos que se tienen del producto y la venta del producto no dan para reinvertir en las estructuras productivas. Entonces, se pierde por falta de capacitación y por falta de recursos económicos para mantener. Entonces, digamos, en la parte sur se pierde gran parte del producto por la situación ecológica y no se puede, digamos, aprovechar como se desearía, ¿no? para fortalecer el mercado interno. Que de hecho esas entidades que son las principales dentro de la parte central se enfocan más al mercado interno del país, ¿no? Son las que están en la frontera, las que se dedican a la agricultura de exportación con gran tecnología, ¿no? Porque tienen los recursos también para eso. Entonces, en ese sentido, justo relacionándolo con una de las preguntas que nos hacía Jaime, se tendría que impulsar los proyectos sin abandonarlos, los proyectos relacionados con la agricultura protegida, porque gran parte de la agricultura protegida que se tiene en el sur es completamente dependiente del Estado, ¿no? Y si el Estado no vuelve ni da capacitaciones, se pierde, ¿no? Los agricultores no tienen los incentivos para aprender, para mantener la tecnología, ni para cambiar sus formas de producción. Entonces, en ese sentido, se tendría que realizar en cuanto a mecanismos, pues una serie de capacitación, de constante acompañamiento, digamos, un Estado patriarcal, ¿no? Como se sea, no tan proteccionista, ¿no? Sino un Estado patriarcal que permita el desarrollo de capacidades para el desarrollo de capacidades endógenas, que es lo que buscamos, ¿no? El desarrollo de las capacidades para fortalecer no solo la actividad agrícola, sino la actividad agroindustrial, ¿no? Porque, o sea, partimos del hecho que se necesita el desarrollo agrícola para poder ir escalando o por ser el principal proveedor no solo de bienes salarios, sino de bienes para las industrias, ¿no? Entonces, para poder fortalecer la agroindustria, tendríamos que fortalecer endógenamente la agricultura que tenemos, ¿no? En la agricultura interna. Esas serían mis respuestas. Gracias, Blanca. Doctora Gladys, ¿nos escucha? Le cedemos ahora la palabra para que nos haga un comentario que atienda a las preguntas que se han planteado, por favor. Sí, gracias. Procuraré ser breve, espero lograrlo. Bueno, básicamente con la primera pregunta que hacían sobre si es realmente soberanía o suficiencia alimentaria,
¿no? Lo que se está sosteniendo. Bueno, nada más aclarar que en el Plan Nacional de Desarrollo sí lo manejan como una intención de fortalecer la soberanía alimentaria. Sin embargo, a la hora de instrumentar el programa de producción para el bienestar, en ese instrumento ya se habla solo de autosuficiencia alimentaria. Efectivamente, es correcto la observación que hace la compañera. Y ahora, sin embargo, a mí me parece que sí están, a pesar de que se enuncia como autosuficiencia alimentaria a través del programa Producción para el Bienestar, el hecho de estar impulsando la tecnología de prácticas agroecológicas tiene una tendencia hacia la soberanía, porque en el concepto de soberanía alimentaria, sobre todo, entre otras cosas, lo que plantean es que toda producción alimentaria tiene que estar centrada en el en la menor dependencia de insumos externos. Y la producción agroecológica se basa en eso. Entonces, por eso es que yo le doy ese giro, que a pesar de que lo enuncian como autosuficiencia, en realidad están fortaleciendo la soberanía, siempre que, nuevamente repito, siempre que recaiga sobre procesos agroecológicos. Y en términos de los alcances que han tenido, los impactos positivos o no del programa de producción para el bienestar, bueno, decirles que todavía no hay resultados claros, porque como es una política que está en proceso, tendríamos que esperar un poco más. Y a pesar de eso, pues tenemos algunos avances de quienes hacemos trabajo empírico, quienes hacemos trabajo de campo. Y con ello lo que hemos encontrado es que sí están teniendo un impacto positivo en términos de arraigar a las personas. No necesariamente en precios, porque desafortunadamente hay que recordar que los precios del maíz en particular están pues supeditadas a las leyes del mercado, porque uno de los grandes productores, y alguien de los ponentes también lo comentó, uno de los grandes productores de maíz es Estados Unidos. Entonces, dependemos de los precios que ellos marquen en el marco global, ¿no? Y desafortunadamente también, a pesar de que el maíz que ellos tienen es maíz amarillo y que ese maíz amarillo es eminentemente forrajero. Entonces, lo que estamos consumiendo, pues sí, es maíz forrajero, ese maíz amarillo, y compite con los maíces blancos, a pesar de que no es lo mismo, ni siquiera en términos de producción. Y desafortunadamente en ese sentido, por eso el programa de precios de garantía no ha logrado satisfacer la demanda de los productores maiceros, porque los precios que ahorita están fluctuando en el mercado no alcanzan a cubrirse aún con los precios de garantía que tienen actualmente en los programas, ¿no? Y en ese sentido también mencionar tratar de pues atender un poco las preguntas que nos hace el doctor Jaime respecto a la evaluación de los esfuerzos para para el campo, para la protección de la suficiencia alimentaria. Pues yo creo que hay un esfuerzo importante. A diferencia, yo sí alcanzo a ver una diferencia muy importante en cuanto a los paquetes tecnológicos que se están implementando. Sigue habiendo una tensión sumamente fuerte, porque al mismo tiempo que tenemos el programa de producción para el bienestar, tenemos el programa de agroquímicos para el bienestar, ¿no? Entonces, sigue habiendo esa contradicción, sigue habiendo esa tensión, pero también hay una cosa clara: quienes conocemos el campo sabemos bien que muchos de estos productores y llevan ya muchas décadas teniendo este tipo de tecnología, incluso entrevistando a productores en el caso de los valles de Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, lo que me comentaban es eso: restaurar los suelos les va a llevar todavía varios años. Ahorita lo están intentando, pero no les es suficiente. Están combinando los insumos biológicos con agroquímicos. Entonces todavía faltan algunos años si quisiéramos en esta misma línea fortalecer esto. Así que todavía yo no veo un esfuerzo mayor para la protección del campo. El decreto presidencial no es suficiente para prohibir el glifosato. Por una cosa, los decretos presidenciales pueden desaparecer cuando entre el siguiente. Y en ese sentido, ligo a la siguiente pregunta: los mecanismos institucionales, ¿cuáles podrían ser? Creo que las cámaras pueden desempeñar un papel importante, pero si no asumen el papel que tienen para proteger el campo y la soberanía alimentaria en este país,
va a ser muy difícil que realmente vayamos encaminados hacia esa dirección. Tendría que hacerse una ley como se hizo en el caso del maíz nativo para hacer de la misma manera una protección respecto a las limitantes del glifosato. Y la otra cosa, y yo creo que ahí pues también es muy complicado porque mientras estemos interconectados como estados nacionales, mientras estemos en este proceso de globalización económica, es también muy difícil zafarnos de estos procesos de biotecnología y de estas grandes multinacionales que presionan no solo a nuestro país, sino a muchos otros países para que se siga utilizando esta tecnología que obviamente va a beneficiar pues sus altas tasas de rentabilidad, porque son los únicos que producen estos agroquímicos, ¿no? Entonces, monopolizan, es decir, pues si quieren mantener ese poder geopolítico. Entonces, yo lo veo difícil, pero uno de los mecanismos tendría que ser indudablemente el que las cámaras tomaran el papel fundamental para este tipo de dirección. Nada más, gracias. Gracias, doctora Gleis. Vamos a escuchar ahora a Iván, por favor. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, preguntas muy complejas, pero poco trataré de dar un punto de vista. Sin duda, como lo pudimos observar en las diversas exposiciones, el TEMEC lo que hace es atrapar al sector nuevamente en los dictámenes de los mecanismos de control y dominio que ejercen las agroindustrias transnacionales. Ellos siguen teniendo, diríamos, el sartén por el mango, lo siguen teniendo. El modelo agroexportador, bajo este gobierno y bajo el actual régimen político, se sigue expandiendo. La dinámica agroexportadora sigue siendo el principal eje fundamental de participación económica del sector agroalimentario mexicano. La lógica agroexportadora no se toca absolutamente en términos de una posibilidad de transformación. En ese diagnóstico y en ese sentido necesitamos pues mirar hacia una nueva estrategia de desarrollo rural que vaya más allá de la lógica agroexportadora. Y esta estrategia de desarrollo rural, por supuesto, debe de fomentar un sistema productivo local que posibilite generar encadenamientos endógenos propios, dado que los excedentes que se generan internamente no se retienen dentro de la dinámica interna, sino se distribuyen masivamente del centro hacia las periferias, de la periferia hacia el centro, en el marco de lo que los estructuralistas cepalinos muy bien analizaron. Se exacerba, por supuesto, el grado de dependencia. Entonces debe haber una especialización agrícola, pero no de exportación, sino una especialización agrícola regional adecuada a las características de cada ámbito o espacio y que sea una especialización que involucre a los actores en sus diversos marcos. Una estrategia de desarrollo debe ser entendida como aquella estrategia o proceso donde los actores se apropian de esos procesos y lo construyen colectivamente bajo diversas dinámicas. Entonces el desarrollo rural no solamente debe ser económico, sino debe ser social, debe ser político, debe ser cultural. Toda la reivindicación social que hay en el sector rural. Reivindicar al campo puede ser reivindicarnos a nosotros mismos como seres humanos, como mexicanos, y necesitamos voltear urgentemente a esta dinámica. En ese sentido, justo por eso yo creo que tendríamos que visualizar este tipo de estrategias de especialización, y ahí se puede, por supuesto, es importante que el Estado sea un promotor, pero simplemente el Estado es un agente de generación, de facilitador, pero no es el agente principal. El agente principal deben ser los actores que colectivamente construyen sus procesos y se apropien de su desarrollo. Entonces, en ese sentido, podemos ir quitando los marcos de dependencia que ejercen las agroindustrias transnacionales que están invadidas y que masivamente se siguen, y que el TEMEC vuelve nuevamente a legalizar o institucionalizar, diríamos, de forma muy fuerte. Ese sería un poco mi comentario, y lo ligaría un poco con las preguntas del doctor, en el sentido de que, bueno, yo contestaría ambas en un nivel. Yo no veo realmente, no son suficientes las estrategias que está implementando el actual gobierno, porque yo veo más a los programas que está aplicando, los programas del bienestar, etcétera, como una lógica asistencialista y no en una lógica en materia de producción, en tanto que no genera y no ejerce justamente este papel protagónico de los actores, ni los integran ni los involucran en la construcción de estas políticas. Se puede retomar políticas de precios de garantía, se pueden retomar políticas de apoyos y subsidios directos a la producción, a la comercialización, pero mientras no se incorpore un poco lo que contestaba anteriormente a los actores
y que ellos sean los que construyan sus procesos, las políticas quedarán muy parcializadas, puede haber ciertos resultados, pero muy esporádicos, muy improvisadamente. Entonces, me parece a mí que solamente construyendo una estrategia nacional de desarrollo para el campo que involucre a todos y todas, por supuesto la universidad es muy importante, la academia, las organizaciones campesinas, los productores nacionales, pequeños ejidatarios, las comunidades indígenas, ahí sí se puede construir entonces un enfrentamiento de mecanismo de regulación para controlar este embate masivo de las agroindustrias transnacionales. Ahí están las tareas pendientes y ahí está nuestro futuro y presente. Muchas gracias. Finalmente, vamos a abrir un espacio para la respuesta de doctor Ronald Enrique. Por favor, puntualmente, Ronald, agradeceríamos responder a las preguntas planteadas. Claro que sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, la respuesta básica es, se utilizó el estimador de New West. Para empezar, pues este estimador lo que hace es que recalcula a partir de la correlación serial de los residuos una nueva matriz y por ende esta nueva matriz va solucionando todos los problemas de correlación serial, heteroelasticidad, etc. Entonces se corre ambos, todos los tres modelos, utilizando este estimador para mantener como tal la seguridad de que pues se superan todos estos problemas, ¿no? Respecto a la segunda pregunta que hacía el compañero, pues básicamente se mantienen las tres pruebas, pero si nos fijamos en los resultados que mostré en la presentación, los resultados se mantienen. Entonces, el eliminar variables no significativas no necesariamente está cambiando los resultados. Lo podemos corroborar observando que los resultados se mantienen. Sin embargo, en el momento que eliminamos variables no significativas, obtenemos resultados un poco más limpios, ¿sí? La misma esencia se mantiene. Lo importante aquí es el nivel de significancia de las variables y el signo, ¿no? Si tenemos el signo esperado según la teoría o no. En función de esto, entonces, podría responderle diciendo que el eliminar variables no significativas no implica un cambio en el patrón de comportamiento de las variables. Esas serían las dos respuestas así de manera muy concisa que podría darle en el momento. Gracias, Ronald. Pues bien, es momento de finalizar nuestra mesa, pero no me gustaría despedirme sin antes agradecer a cada una y a cada uno de nuestros ponentes, entregando un reconocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Economía, entrega este reconocimiento a la doctora Blanca Araceli Borja Rodríguez como ponente en el Foro Nacional TEMEC, un balance a 3 años de su implementación en esta nuestra mesa 9, sector agrícola. Les pido por favor un aplauso para la doctora Blanca Garza. También tenemos este reconocimiento para el doctor Iván Cortés Torres, para quien pido también un aplauso, por favor. Y para las y los ponentes que nos acompañan en línea, la doctora Gladys Carina y el doctor Ronald Enrique, les haremos llegar sus respectivos reconocimientos. Gracias a todos y todas, a nuestro amable auditorio. Les recuerdo que al filo de las 4 de la tarde tendremos la última mesa de esta nuestra segunda jornada, la mesa 10 sobre industria automotriz, y mañana continuamos con las actividades programadas para el día miércoles. Gracias a todos y todas, muy buenas tardes. Muchas gracias y una felicitación al doctor Samuel Ortiz por el éxito del seminario. Muchas gracias, Gladys, y también gracias a nuestro comité organizador.